La transición es es el ejemplo por excelencia de reforma, en tanto que supuso la continuidad del franquismo por otras vías. Y bueno, pues ejemplos de ruptura estamos un poco más escasos de ellos, pero bueno, estamos en ese momento de llevar a cabo verdaderamente el proceso de ruptura que tenemos pendiente, que bueno, pues se comenzó en el 36 con el Frente Popular y que fue mediante un golpe fascista cortocircuitado. Ahora mismo también lo que tenemos es gente que trata de reencauzar de nuevo a la reforma frente a la ruptura que debemos y podemos llevar a cabo, reduciendo un poco lo que son los procesos constituyentes a una reforma constitucional, ¿no? Lo que sería un proceso constituyente, que bueno, es un poco palabra, es verdad que ahora lo hemos oído unas cuantas veces y nos suena un poco más, pero bueno, sería básicamente un ejercicio de poder popular, de deliberar, decidir y construir entre todos y todas sobre los asuntos principales de nuestra vida, cómo queremos organizarnos, cómo queremos ser, qué forma de Estado queremos tener, qué relaciones internacionales queremos establecer, bueno, qué modelo económico queremos regirnos en él, bueno, todas estas cuestiones que lo que vienen a hacer es satisfacer y dar respuesta a las necesidades y problemas de las clases populares, de los trabajadores, de los pueblos y de las mujeres, ¿no? Por supuesto, no es algo que parta de arriba, sino de espacios por abajo de poder popular, de movilización popular, de empoderamiento, y digamos que sería, bueno, pues en un sentido positivo de la palabra, como un ejercicio de democracia literalmente hablando, ¿no? Por supuesto, lo que es un proceso constituyente en ningún caso ni va a ser lineal, ni va a ser ideal, ni va a estar exento de contradicciones, ¿no? Estará compuesto con diferentes visiones, con diferentes intereses, y bueno, pues ahí tendremos que sabernos manejar precisamente en lo que decía al principio de lo táctico y lo estratégico, ¿no? Cuál es nuestro objetivo final, que es el que no podemos perder, y a nivel táctico qué podemos ir haciendo para que nos permita avanzar en eso de lo estratégico. Pero contradicciones va a haber en todos los procesos. Y por supuesto, para que sea un proceso constituyente, un requisito, bueno, pues tiene que ser la ruptura con el régimen del 78. Si no hay ruptura con el régimen del 78, bueno, pues volveremos a hacer una especie de cambiazo de nuevo, de que cambien algunas cosas para que nada cambie, ¿no? Por tanto, muchas veces la acumulación de fuerzas no se tiene que dar solo en nuestra clave propia. Nosotros, bueno, hablamos del marco de Castilla, sino que también debe darse, sumar fuerzas, pero con los vascos, con los gallegos, con los canarios, con los aragoneses, con los andaluces, que luego igual cada uno lleva a cabo su proceso constituyente. Por eso nosotros hablamos de procesos constituyentes, pero para acabar con el régimen, ahí sí que podemos llevar a cabo una agenda común de ruptura con el régimen, y eso sí que nos haría ampliar muchísimas más fuerzas. Luego otra idea que es fundamental, que bueno, yo creo que la experiencia del Frente Popular pues es quizás la más evidente, es que ningún proceso de transformación, y mucho menos si pretende ser revolucionaria, se va a llevar a cabo sin confrontación y sin represión. Evidentemente tendremos que hacer que esta represión sea la menor posible y que nos haga el mínimo daño posible, y estar preparados para ello, pero todo proceso de cambio, precisamente porque, como digo, no somos el 99% frente al 1%, nos vamos a encontrar con gente que se va a poner al cambio, y se va a poner porque vive de lujo. Yo creo que ahora mismo, con todas las noticias que salen, hay gente que vive muy bien, y vive muy bien a base de que otras vivamos muy mal. Entonces, no se trata de convencerles o de que hagamos un proyecto súper bonito y súper bien explicado, porque es que se van a oponer. Entonces, tenemos que entender que vamos a tener que llevar a cabo una confrontación con esta gente. Como digo, bueno, pues evidentemente del Frente Popular, lo que vino después, la confrontación más básica y la represión más brutal, pues fue un golpe fascista y la guerra antifascista, ¿no? Y después, con lo que es la transición, bueno, pues pese a que nos han contado mucho eso de la modélica transición, pues se impuso claramente con centenares de reprimidos y de asesinados, ¿no? Y las cárceles, que me imagino que después también los contarán los compañeros, pues no llegaron a vaciarse, ¿no? Según salía el último, ya entraba el primero, ¿no? Pero también, bueno, pues debemos saber que si va a haber represión, la represión no es capaz por sí sola de frenar los proyectos de cambio, ¿no? Sí que evidentemente nos la va a hacer más dura, pero ella sola no es capaz de frenar. Además, actualmente también, bueno, con todo lo que se ha estado viendo en Cataluña, evidentemente, si el Estado está recurriendo a la brutalidad
quizás es porque no tenga mucho más, ¿no? No tenga ningún proyecto que seduzca o que pretenda dar de respuesta para las mayorías sociales, ¿no? Solo tiene la brutalidad, la represión pura y dura. Entonces, eso políticamente podemos hacer que se le vuelva en contra y le pase una factura, ¿no? Aumentar el descrédito del régimen, aumentar la deslegitimidad del régimen, en tanto que la represión afecta a más gente, involucrar a más gente en la necesidad de esa ruptura con el régimen. España es el proyecto de clase de la oligarquía, es su marco de acumulación capitalista. Por tanto, apuntando a ese puntal, digamos que hacemos un 2 por 1, ¿no? El propio rey, bueno, la famosa frase esa de la España antes roja que rota, el propio Juan Carlos confesó como pues Franco antes de morir, que si no sé qué, que si le cogió de la mano y que le dijo, bueno, que lo que tenía que hacer era garantizar la unidad de España, ¿no? Que su misión le había puesto ahí, pues para eso, ¿no? Un régimen que, como decimos, bueno, pues es heredero del franquismo y que cada día, pues bueno, se le quita más el maquillaje ese que le pusieron hace unos años y ya se ve que es una podredumbre, ¿no? Leí hace poco una frase en Twitter y así de gente que es muy ingeniosa para estas cosas y que decía, cuando te acuestas franquista y te levantas demócrata de toda la vida, puede pasar que te acuestes demócrata y te levantes franquista de toda la vida, ¿no? Y yo creo que es lo que está pasando, que a estos demócratas de toda la vida se está viendo en realidad de dónde vienen, ¿no? A pesar de que, bueno, pues que se hayan sabido, que hay que reconocerles esa habilidad, transmutar muy bien de lo que es el franquismo al señor Fraga, presidente honorífico del Partido Popular, tuvieron un periodo que se llamaban AP, Alianza Popular, Partido Popular, ahora parece que les va a gustar más el nombre de Ciudadanos, pero bueno, tienen un hilo que les conecta muy bien con el franquismo, ¿no? Pero como decía, creo que es necesario diferenciar esto de régimen y de sistema, ¿no? Porque al régimen del 78, aquí y ahora lo podemos vencer, lo podemos derrotar. O sea, lo del proceso constituyente es algo que sí que lo podemos llevar a cabo. Este tipo de charlas se prestan a una serie de guerras terminológicas en las cuales yo no voy a entrar. Yo voy a hablar de cambio, pero no voy a molestarme ni medio minuto en explicar qué entiendo por cambio, ni de qué tipo de cambio estoy hablando, ni de si es mejor hablar de revolución que de cambio, de socialismo, de dictadura del proletariado, de tercera república, ni nada de eso. Yo voy a hablar de cambio y voy a explicar qué es un cambio en un Estado. Siguiendo lo que ha dicho Elena, que resulta que se me había ocurrido a mí también, lo que sí quiero diferenciar es un cambio de un cambiazo, ¿eh? Y eso me parece importante. Y que además, cuanto más nos insisten en convencernos de que en 1978 en España ocurrió un cambio, pues es peor. Y esa misma insistencia demuestra que en realidad, si hubiera habido un cambio, no necesitarían estar continuamente demostrándonos que efectivamente hubo un cambio, ¿no? Es decir, la propia insistencia y el propio machaque ideológico cotidiano con el cambio que nos van a dar este año demuestra que lo que hubo fue un cambiazo, es decir, un tongo. Yo creo que todos debemos estar de acuerdo que si realmente en el 78 se hubiera dado el paso de un régimen franquista, que era una dictadura, o sea, que es lo que la terminología que normalmente utilizan, ¿no? El régimen existente anteriormente se califica como dictadura, como franquismo, y ahora estamos en una democracia. Yo creo que esto no solamente es un cambio, sino que es un cambio sustancial, es decir, es un cambio importante. Entonces, lo que tenemos que hablar, o lo que tenemos que discutir, o lo que tenemos que pensar, es si ha existido ese cambio. Yo digo que no. Yo sostengo que todo este discurso ideológico en torno al 78, al proceso constituyente del 78 y al supuesto cambio que hubo en el 78 es un fraude. Y digo más, digo además que incluso entre aquellos que dicen y reconocen que no hubo un cambio, conduce a una doble, iba a decir ciencia ficción, no, historia ficción. Es decir, a una especie de especulación sobre dos cosas distintas que es importante tener en cuenta por los siguientes motivos. Primero, porque tendemos a especular
a decir lo que se hubiera debido hacer en 1978 para poder hablar de que la transición fue un cambio real. Es decir, pretender hablar ahora de lo que ocurrió entonces y de cómo entonces se hubieran debido hacer las cosas. Hacer las cosas no solamente el gobierno, el Estado, los grandes poderes de aquella época, sino también la supuesta oposición, la supuesta izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es absurdo también. Es decir, ocurrió lo que ocurrió y no hay manera de cambiar aquello. Pero también hay una segunda especulación que es un poco, a mi modo de ver, también absurda, que es discutir o hablar de lo que se debería hacer hoy si se pretendiera hacer un cambio real. E incluso el mismo cambio que no se hizo entonces, si ello fuera posible, que no lo es. Es decir, hoy la situación, en todos los sentidos, políticamente, socialmente, económicamente, es muy distinta de la que había en el 78. Entonces, no tiene sentido pretender hacer hoy lo que no se hizo en el 78. Es decir, hoy habrá que hacer un cambio, pero no el cambio que no se hizo entonces, ¿no? Sino un cambio real, que es de lo que yo quiero hablar aquí. Cuando en la historia hay un cambio político, en términos jurídicos, en las facultades de Derecho, hablan de periodo constituyente. El periodo constituyente, para entendernos, es como un punto cero. Es el punto cero. Se acaba una etapa de la historia y empieza otra. Se pone un punto final a un momento histórico y se inician los trámites para crear una situación distinta, un estado distinto. Dicho punto marca una etapa diferencial que todo el mundo puede reconocer, es decir, todo el mundo en la historia de Francia sabe que hubo una revolución francesa que marca un antes y un después. Se acaba una época de la historia y empieza otra. En Estados Unidos lo mismo. En Argelia lo mismo. La descolonización acaba con la dominación francesa y se crea un Estado independiente. Eso es un cambio histórico importante, ¿no? Y es un punto cero. Es decir, se acaba. Punto y final. Y empieza una etapa nueva. Los cambios, este tipo de cambios, estos periodos constituyentes, no son cambios ordinarios, no son unas elecciones periódicas. No es que el gobierno de un partido termina y empieza el gobierno de otro partido. No es un cambio de gobierno, es un cambio del Estado. Y eso es muy curioso porque en España no está claro. No está claro porque nadie nos lo quiere aclarar, ¿no? En un periodo constituyente lo que se discute y de lo que se habla es de un Estado. Repito, no de un gobierno, de un determinado tipo de Estado, al que hay que poner fin, con el que hay que acabar, al que hay que doblegar, al que hay que destruir. Destruir, es decir, acabar con un Estado, porque no se puede construir un Estado si no acabas con el anterior. Y repito, que no hablamos de las políticas, es decir, de que llega un partido al gobierno y hace una política económica distinta, deroga una ley, aprueba otra, etcétera, etcétera. Estoy hablando de un Estado. ¿Por qué en España no está clara la diferencia entre un Estado y un gobierno? Porque el discurso dominante, el discurso que impone la gran burguesía, los grandes poderes y también los reformistas, los grupos reformistas, los grupos llamados de izquierdas, etcétera, hacen creer en que el Estado es neutral. Es decir, que el Estado no tiene una naturaleza de clase. Entonces lo que hacen es imputar el funcionamiento del Estado al gobierno, de tal manera que con otro gobierno, con unas elecciones distintas, con unas políticas distintas, el funcionamiento del Estado sería distinto. Entonces, el Estado sería como el vaso. El vaso que lo puede llenar de agua, lo puede llenar de whisky, etcétera. Eso no funciona así, eso no es así. Entonces, lo que dicen todas las organizaciones reformistas es que todo depende de quién gobierne. Y de esa manera refuerzan al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no falla nunca. Lo que falla no es el Estado.
Lo que falla es, en este caso, el PP, el gobierno. La culpa la tiene el gobierno. ¿Cuál es la solución a este fallo? Pues la solución a este fallo es que venga otro partido, que venga otro gobierno con otras políticas distintas. Sin embargo, si te pones a analizar mínimamente, es decir, las cosas más elementales, los problemas fundamentales que tienen las clases populares en este país, te das cuenta que ese no es el problema. El paro no tiene que ver con un gobierno. Y no va a haber ningún gobierno que venga, cualquiera que sea, que vaya a solucionar el problema del paro, o el problema de la vivienda, o el problema de la crisis internacional, de la guerra, de la OTAN, de las nacionalidades, etcétera, 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 etcétera. Los cambios fundamentales no los va a hacer ningún gobierno. Los cambios fundamentales de este país se van a hacer destruyendo al Estado y creando un Estado distinto, un Estado nuevo. Pero para crear un Estado nuevo hay que destruir el anterior, hay que destruir el que hay. Entonces, aquí la diferenciación es más necesaria que ninguna otra parte, porque en España, como ya han dicho también, como ha dicho la compañera, no hay un mínimo consenso acerca del Estado. Y esto es curioso, pero muy curioso además. Es decir, en España ya no es que no estemos de acuerdo con este Estado, sino que es que no estamos de acuerdo ni siquiera con los símbolos. Porque hay muchos que no admitimos, que no aceptamos ni la bandera fascista, ni el himno fascista, ni la corona fascista, o sea, la monarquía, ni el ejército, ni nada de nada, de nada, de nada. Entonces, quiero decir, si vas a una manifestación en Argentina, la gente lleva una bandera, cualquiera que sea la manifestación y cualquiera que sea el significado de esa manifestación, la gente está de acuerdo con esa bandera, no hay nadie que enarbole una bandera distinta. Y lo mismo si hablamos de Portugal o hablamos de Francia, etcétera. Pero aquí vas a una manifestación y la gente lleva banderas republicanas. Lleva un tipo de banderas que no son las banderas del Estado. Y aunque de una manera inconsciente lo que esas personas estamos reivindicando es que queremos otro Estado. Pero eso no lo tenemos en nuestra cabeza, ¿eh? Cuando hablamos de un Estado estamos hablando de la legitimación, de la legitimidad de ese Estado, que es diferente de la legalidad, de lo que esto que el PP llama continuamente y más con el tema de Cataluña, ¿no? Del Estado de Derecho y de que todos estamos sometidos a la ley, etcétera, etcétera. No, perdón, es que es al revés. Nosotros no estamos sometidos a la ley tiene que estar sometida a nosotros, que es una cosa distinta. Y cuando hablamos de ese tipo de cosas, hablamos de una cosa distinta, que está por encima de la ley, que es la legitimidad del Estado. Y en Francia, todos los franceses tienen muy claro cuál es su legitimidad, de dónde parte, de dónde arranca la legitimidad del Estado francés. Y en Italia exactamente igual, y en Portugal, y en Estados Unidos, en todos los países del mundo. Aquí todavía eso no lo tenemos claro. Por eso hay quien habla, por ejemplo, del régimen del 78, pensando o dando legitimidad al proceso de transición de aquella época y diciendo que este Estado arranca del 78. Y hay otros que decimos que no, que este Estado, la legitimidad de este Estado, si es que tiene alguna, procede de 1939, de una guerra que costó 1 millón de muertos y de una posguerra que costó 350.000 asesinatos, más 1 millón de exiliados, más montones y montones y montones de represaliados. Esa es la legitimidad de este Estado. Este Estado, su legitimidad se basa en millones de cadáveres, en asesinatos, en crímenes que todavía ni siquiera se han descubierto, que siguen enterrados en las cunetas. Y eso es fundamental para entender cuál es la naturaleza de este Estado. ¿Esto qué significa? Que en el 78 no se produjo ningún punto cero. No hubo ningún proceso constituyente. ¡Mentira! Y luego veremos las consecuencias que esto tuvo, claro. ¿Por qué? Porque si hubiera habido un punto cero, este Estado no tendría ningún problema en desmarcarse del Estado anterior. Podría haberlo condenado, por ejemplo, formalmente como lo que era, es decir, como un Estado criminal, sanguinario, fascista,
basado en una guerra, en un golpe de Estado, etc. Podría haber anulado los juicios políticos, pero no se han podido anular. Los juicios políticos, que además son nulos desde el punto de vista de la propia legalidad franquista, no se han podido anular por más que numerosas personas, como por ejemplo la hija de Grimau, inició procedimientos legales para que el juicio de su padre fuera anulado. Pues no lo ha conseguido. Y lo mismo la hermana de Baena, que quiso anular el juicio de su hermano, uno de los fusilados en septiembre del 75, y no ha conseguido la anulación de su juicio. Es decir, este Estado da validez a los crímenes, a la represión, a las torturas, a los asesinatos cometidos por el régimen anterior. Es que no sería necesaria ni siquiera una ley de la memoria histórica para hacer este tipo de cosas. Y lo que está costando, los esfuerzos que están costando para cambiar algunos nombres de algunas calles. Lo que está costando, o sea, que se tenga que promulgar una ley de la memoria histórica y que los ayuntamientos se estén negando a cambiar los nombres de las calles y que empiece a haber pleitos contra los ayuntamientos para cambiar los nombres de las calles fascistas y de los criminales fascistas. O sea, cuéntame a mí la diferencia que hay entre este Estado y el anterior. Pero es que todo esto no lo debería haber pedido nadie. Es como la amnistía del 78. O sea, que hubiera que haber estado años y años y años luchando, y muertos y huelgas generales y manifestaciones contra un Estado que te está diciendo que quiere ser democrático, que quiere cambiar, que quiere dejar de ser fascista y ser democrático, y que la gente tenga que salir a la calle para pedir que los demócratas, que la gente que ha luchado por ese cambio, salga de la cárcel. Es que el propio gobierno, el propio Estado tuvo que decir: señores, todo Dios a la calle, y sin que nadie lo pida. Bueno, pues han pasado 40 años y las calles siguen con nombres fascistas. Esto es tremendo. Lo que pasa es que no le damos la importancia que tiene. Esto es tremendo, pero tremendo. Han pasado 40 años y seguimos igual. Han pasado 40 años de la transición y otros 40 años de franquismo, es decir, 80 años ya, que vamos a cumplir el año que viene. 80 años y seguimos igual, con los cadáveres en las cunetas, con los fusilados en las cunetas, en fosas comunes. Un periodo constituyente se rige por un principio elemental y básico, y es el siguiente, que también cuesta entender, porque es que como lo han dado la vuelta y la gente sigue con el esquema metido en la cabeza, es que es complicadísimo hacer entender este tipo de cosas. La libertad, señoras y señores, no es consecuencia de las elecciones. Las elecciones son consecuencia de la libertad. O sea, dicho en términos que nos entendamos todos, los bueyes tiran del carro, no al revés. Los bueyes van delante del carro, no al revés. Porque en este país, cuando dice, ¿este país por qué es libre? ¿Por qué es un país homologable a Francia, a Italia, a Portugal? Joder, porque hay elecciones. Tú creas un partido, te presentas a las elecciones y hay libertad porque tienes un menú muy variado para elegir: la izquierda, la derecha, el centro, Ciudadanos, no sé qué, el PP, el Podemos... Pum. O sea, esta es la explicación. Esta es la explicación. Y no sacas a la gente de ahí. Y es que la explicación es justo al revés. No, perdón un momento. Usted primero decreta la libertad, y de la libertad surgen las elecciones. Pero es que en este país no ha habido nunca libertad desde las últimas elecciones libres, que son las de febrero de 1936. Y no ha habido más. Y no ha habido más. Voy a explicar esto de la libertad con un ejemplo que es muy oportunista. Y los ejemplos no demuestran nada. Los ejemplos es para que la gente entienda lo que estás tratando de explicar. El ejemplo es la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, del año pasado. El mero hecho del reconocimiento de Cataluña en un Estado como este, el mero hecho del reconocimiento de Cataluña como nación en un Estado como este, o de cualquier otra nacionalidad, y con más motivo de la independencia,
sería un cambio del Estado, por sí mismo. No solamente me refiero a un cambio para Cataluña, me refiero a un cambio de todo el Estado español. Aquella declaración lo que pone de manifiesto y lo que demuestra es que una cosa es declarar la independencia y otra cosa muy distinta es la independencia. ¿A que sí? Es decir, tú puedes hacer declaraciones de independencia todos los días 6 o 7. Haces 6 o 7 declaraciones de independencia, pero no solamente de Cataluña, sino declaraciones de independencia de Vallecas, de Galicia, de Cuenca, de Murcia y de La Rioja. Todos los días puedes estar haciendo declaraciones de independencia. Y es posible que te apliquen también el artículo 155, pero bueno. Entonces, Cataluña no va a ser independiente por más que lo declare 1000 veces. Tendrá que conquistarlo por la fuerza. Y para ello deberá acabar con este Estado. Entonces, son dos cosas distintas. Para la independencia. No para la declaración de la independencia, que eso os digo que podéis hacer 6000 todos los días, cada uno en vuestra casa, y salir a la calle y empezar a proclamar las independencias que os dé la gana. Primero, si quieres la independencia, primero tendrás que utilizar la fuerza. Y más fuerza de la que han utilizado contra ti. Por una mera declaración de independencia, fíjate cómo se han puesto. Pues tú imagínate que si por una declaración de independencia se ponen así, ¿cómo se pondrán por la independencia? Entonces tendrás que usar la fuerza, tendrás que usar más fuerza que ellos. Y al utilizar la fuerza contra ellos, acabas con este Estado. Destruyes este Estado y empiezas a construir otro Estado. Los países, ni Cataluña ni ningún otro país, no son independientes porque así lo proclamen. Argelia no es independiente porque lo proclamara. Argelia es independiente porque le ganó la guerra a Francia. Entonces ocurre al revés. Es decir, los países proclaman la independencia una vez que la hayan conquistado. Tú te ganas la independencia, repito, por la fuerza, y luego proclaman la independencia. Porque proclamar la independencia y no ser independiente es un absurdo. Por eso digo que la libertad no es consecuencia de las elecciones. Las elecciones son consecuencia de la libertad. Y el que quiera libertad, ¿qué se le ocurre? El que quiera libertad, que luche por la libertad, y además que no le va a servir. No le va a servir conquistar la libertad, porque conocemos cuáles son y la naturaleza de las clases dominantes que son fascistas de este país y que aunque tú les derrotes van a estar a la greña hasta el final. Entonces no solamente conquistes la libertad, sino que prepárate para defenderla. Porque si no defiendes aquello que conquistas, mejor te quedas en casa. Lo que pasa es que, como mucha otra gente, pues los independentistas catalanes han procedido de una manera formalista y por tanto incurren en el mismo error del discurso dominante, que pone el carro delante de los bueyes. Los marxistas tenemos una opinión distinta de todo este tipo de concepciones. Y es básico, no ponemos el carro delante de los bueyes. En el siglo XIX, Lafargue, que Lafargue era el yerno, se casó con la hija de Marx. Él era cubano, era un mulato cubano, y publicó un folleto que se titulaba ¿Qué es una constitución? Manda narices tener que explicar ya en el siglo XIX qué es una constitución, pero bueno, que las cosas son así. Entonces, Lafargue hablaba decía la Constitución en sentido formal, que es de lo que todo el mundo habla, de un papel, y de la Constitución en sentido material. Es decir, utilizaba la palabra los factores reales de poder. Factores reales de poder es el poder político. Y trataba de establecer la diferencia entre lo que es el poder político real y lo que es una Constitución. Porque la gente se cree que es que un país funciona como la Constitución dice, ¿no? Que la Constitución refleja, pues eso, la realidad de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, como la Constitución dice, o como la Constitución prohíbe la tortura, en este país no se tortura. ¿Por qué no se tortura? Porque lo prohíbe la Constitución. Eso es así.
Es decir, todas las referencias del discurso dominante y de la burguesía y de muchas organizaciones reformistas conducen a esta especie de tontería, que es un círculo vicioso de... No, España no hay tortura. ¿Por qué? Lo prohíbe la Constitución. ¿Cómo va a torturar? Los papeles y las constituciones las escriben los que tienen el poder en sus manos. Después de escribir una constitución, quien tiene el poder la aplica. Por ejemplo, te aplica el artículo 155. La refuerzan la constitución. La manipulan, la prostituyen, la desfiguran, la desvirtúan. Hacen con la constitución lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Porque tienen el poder real. Por lo tanto, no es la Constitución lo que te da el poder, sino al revés. El poder no es la Constitución lo que te da el poder, es el poder el que te da la Constitución. Primero tienes que tener el poder y luego haces una Constitución. Abres un periodo constituyente. Pero no pongas el carro delante de los bueyes. No pongas el carro delante de los bueyes. Si alguien, los catalanes o quien sea, quiere una Constitución distinta de la que hay, la actual, tendrá que ganársela. Tendrá que currárselo. Tendrá que conquistar el poder. Tendrá que echar del poder a los que están y abrir un proceso constituyente, que es el elemento fundamental que estamos discutiendo ahí. ¿Qué es un proceso constituyente? Un proceso constituyente es la expresión formal de que previamente se ha producido un cambio. Llámalo en términos técnicos un cambio en la correlación de fuerzas, llámalo como quieras, pero se ha producido un cambio. Un cambio material, político y social. Por sí mismo, un proceso constituyente no cambia nada. El proceso constituyente expresa un cambio que ya se ha producido. En 1978, hace 40 años, no existió ningún proceso constituyente porque no cambió nada. Porque el fascismo no fue derrotado. Nadie convocó nunca en 1978 ni en 1977 una asamblea constituyente. Mentira. Lo van a contar, lo vais a leer dentro de unos meses. No, es que las Cortes Constituyentes del 77... Mentira. Lo pueden decir como les dé la... Esto es muy sencillo porque no hay más que leer el Boletín Oficial del Estado. Ir al Boletín Oficial del Estado, al decreto ley que convoca elecciones. Y verá que las elecciones que se convocaron no eran constituyentes. Es decir, que los diputados que salieron elegidos entonces no tenían un mandato popular para redactar una constitución. Se la inventaron. Luego, esto se puede decir de muchas maneras, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista jurídico, el abogado más tonto, el profesor de derecho más inepto, el juez más estúpido, concluye lo siguiente: o bien España no tiene una constitución, la constitución que tiene es nula, la constitución que tiene es un fraude, es una reforma de las leyes fundamentales franquistas, llámalo como quieras, llámalo como quieras. Pero eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió. Y cualquier jurista, cualquiera que sepa un poco de derecho, pero muy poquito, tiene que saber esto. Y si no lo sabe, ya se lo digo yo, y que se entere. ¿Cómo se lleva a cabo un proceso constituyente? Lógicamente, un proceso constituyente, digo yo, que es consecuencia de un cambio, pues dependerá un poco del cambio que se dé. Pero en un proceso constituyente, cualquiera que sea el cambio, tiene tres cosas fundamentales. Tres cosas fundamentales, sin las cuales lo que hay no es un cambio, sino un cambiazo. Primero, creación de un gobierno provisional, del que deben formar parte todas las organizaciones que han luchado por el cambio. Luego, por tanto, si en el 78 se produjo un cambio, se tuvo que crear un gobierno provisional con todas las organizaciones democráticas que querían cambiar. Pero en la transición no ocurrió eso. Y la gente que ya tenemos unas cuantas canas en la cabeza sabemos que el gobierno siempre fue el mismo. Y fue el gobierno de un partido, de un único partido, que era el partido que presidía Suárez. Antes,
y después de la Constitución. El gobierno de Suárez surge en el 76 y dura hasta el 81. Y siempre fue el mismo gobierno. El gobierno no cambió nunca. Luego no hay un proceso constituyente. Segundo, convocas una asamblea constituyente, que es lo que he dicho antes. Lo que tampoco ocurrió. En 1977 lo que se convocaron fueron elecciones legislativas. Elecciones para hacer leyes, no para hacer una constitución. Ahora, que los diputados dijeron, pues aquí hacemos de nuestra, como se suele decir, ¿no?, de nuestra capa un sayo. Hicieron una constitución, bueno, pues eso se llama fraude. Es como si yo le dejo la llave de mi coche a alguno y se cree que es que el dueño del coche es él. No, que te dejo las llaves y luego me devuelves el coche. Y no, el tipo se queda con el coche, ¿no? Pues igual. Un cambiazo. Este es el segundo aspecto. El tercero es importante. La tarea de un periodo constituyente es imponer la libertad. Imponer la libertad, la libertad no es una cosa que está por ahí como volando, ¿no? No es humo. La libertad es primero liberación de todos los presos políticos. Si no liberas a los presos políticos, no hay proceso constituyente, ni en el 78 ni ahora. Ni en el 78 ni ahora. Entonces, como en el 78 no liberaron a los presos políticos, mentira. Que ahora se está hablando de que es que hubo una ley de amnistía en el 78. Mentira. Mentira. No solamente hubo una ley, hubo tres. Hubo una a primeros de marzo, hubo otra en junio y hubo otra en octubre. Es decir, como todo en este país, es decir, como no haces nada, pues tienes que aparentar que es que estás haciendo. No sacas a los presos políticos, la gente tiene que salir a la calle exigiendo la liberación de los presos políticos y tú estás continuamente racaneando. Bueno, pues ahora le saco a este, luego le saco a este, luego a este le dejo dentro y ahora este sí y el otro no y no sé qué. Eso no es así. El gobierno del Frente Popular, y eso que fue un cambio de gobierno, es decir, que no fue un cambio fundamental dentro de la República, pero el gobierno del Frente Popular, al día siguiente, en el primer Consejo de Ministros, dice: todos los presos políticos a la calle. Y salieron todos los presos políticos a la calle. Pues eso en la transición no se hizo. Si no hay libertad de todos los presos políticos, no hay periodo constituyente. Mentira. Y eso es un aspecto de la libertad. Segundo, legalización de todos los partidos políticos. Derogación de la ley de partidos. Y si hay algún partido político que no se quiere legalizar, lo tendrá que legalizar el Estado. Pero todos los partidos políticos tienen derecho a participar en ese tipo de elecciones, en ese periodo constituyente. Y si no hay libertad, pues no hay periodo constituyente. Libertad para los partidos políticos. Y lo mismo que digo de los partidos políticos, pues digo de otro montón de cosas, ¿no? Que es la libertad de expresión, de reunión, de asociación, la derogación de la legislación represiva y el reconocimiento del derecho de autodeterminación. El reconocimiento del derecho de autodeterminación en España. El problema, pues, no está en el proceso constituyente, que algunos plantean como quien convoca una reunión o una asamblea sin un orden del día, ¿no? A ver qué pasa. Vamos a hacer un periodo constituyente a ver qué pasa. No. A un periodo constituyente las organizaciones antifascistas, las organizaciones políticas, las organizaciones revolucionarias tienen que tener muy claras dos cosas. Primero, tienen que tener un programa de lo que quieren conseguir, de lo que plantean a la sociedad, a la clase obrera, a las nacionalidades, a las mujeres, a los grupos sociales, a los jóvenes, a todo el mundo, de lo que quieren llevar a cabo en ese proceso constituyente. No es a ver qué pasa. Tiene que tener lo que se llama normalmente un programa, una estrategia, una línea política. Pero hay una segunda cuestión fundamental, y es que, sobre todo, las organizaciones que vayan a un proceso constituyente tienen que tener muy claro a quién se enfrentan, con quién se juegan los puertos. Y que si son realmente antifascistas, se van a dar cuenta muy claramente, como se han dado cuenta en Cataluña, de cuál es la verdadera naturaleza de este Estado.
de que no se enfrentan a un gobierno a otro, que este no es un problema del PP, no es un problema de Rajoy, ni de Sáenz de Santamaría, es un problema del Estado. ¿Quién es su enemigo? Porque si no tienen claro quién es su enemigo, si no saben que su enemigo es el Estado, pues lo tenemos muy complicado. Y de que no basta con conquistar la libertad, no basta con abrir ese periodo constituyente, porque como ocurrió, como tenemos la experiencia del Frente Popular, si no sabemos defender la libertad una vez que la tengamos en la mano, pues olvidémonos, pero vamos a quedarnos en casa. Porque esta es una batalla permanente, esto, como decía Mao, esto es una guerra popular prolongada. Y aunque triunfemos, como ocurrió en la Revolución Rusa, es decir, la Revolución Rusa cambió el Estado, declaró todo el poder para los soviets, crea un Estado nuevo, pero es que aquí el ejército zarista, las potencias internacionales, los imperialistas van al asalto y van a doblegarte. Aquí va a ocurrir lo mismo. Va a costar mucho hacer ese cambio y va a costar mucho mantenerlo. El que se crea que, bueno, yo es que hago el cambio y luego ya me quedo en casa viendo la tele, pues no hagas nada. No hagas nada. Prepárate para la que te venga. Y repito, porque todo este fenómeno y todo este proceso es un fenómeno de lucha, de enfrentamiento con un enemigo que hay que tener muy claro qué tipo de enemigo estamos enfrentando. Y tenemos la experiencia de decir, España será uno de los países del mundo que tenga más claro y más experiencia de cuál es su enemigo, a quién se está enfrentando. Y cuando tienes muy claro quién es tu enemigo, tienes que tener muy claro quiénes son tus amigos, claro, porque una cosa te da la otra, ¿no? Y tener una propuesta clara de qué Estado es el que quieres construir. Porque el proceso constituyente deja las puertas abiertas, ¿no?, a distintos tipos de Estado que se pueden construir, pero siempre sobre la base de que te has cargado el Estado que había antes, no antes. No tiene sentido hablar de la apertura de un proceso constituyente dentro de esta situación, dentro de este Estado, y además pretender que te van a dejar, como por ejemplo a los catalanes, que es que les van a dejar que sigan con la misma. Pero si se lo han dicho por activa y por pasiva que no, pues si a los catalanes se lo han dicho, y se lo han dicho hace 4 días, cosa que ya sabíamos, por lo menos yo sí lo sabía, y me extraña que haya gente en Cataluña que hayan visto las orejas al lobo ahora, ¿no? Pues resulta que es así. Bueno, pues cuando la barba de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Si eso ha ocurrido con Cataluña, eso va a ocurrir en Extremadura, va a ocurrir en Andalucía, va a ocurrir en Euskadi y va a ocurrir en todas partes. El que quiera cambiar el Estado y el que quiera conquistar derechos fundamentales, el que quiera la libertad, pues que se le ocurre. Se le ocurre. Y es una batalla que va a exigir el 100%. Es decir, que esto no va a ser una cosa no sé, de unas elecciones, de vamos a participar, vamos a conquistar la mayoría, el 51% o el 52%, que no es un problema de mayoría. Que no es un problema de mayoría. El problema de Cataluña no es un problema de mayoría. El problema de la mayoría en Cataluña ya la tienen. El problema de Cataluña es que no ha destruido el Estado y el poder del Estado en Cataluña. Y les han metido al ejército, claro. Claro, es que el ejército en este país, que está encabezado por el rey, es el garante de la unidad de la patria. Joder, es que lo dice la Constitución. Es que lo dice la Constitución, pues les han metido al ejército. Y se han celebrado esas elecciones al más puro estilo de este país, con presos políticos que no son políticos. No son políticos. Bueno, pues con políticos presos, con el ejército y bueno, y con la represión y con, no sé, con una ocupación de las calles y de las instituciones, ¿no? Y con el artículo 155. Y nadie ha dicho nada. Y todo el mundo se lanza a las elecciones, ¿no? Y bueno, y da por válidas las elecciones. Y dice, no, es que la mayoría, es que no tenemos... Y contando mayorías, y contando votos, y contando escaños. Pero señores, pero que tenemos unos presos políticos. Primero vamos a sacar a los presos políticos
Y luego vamos a hablar de elecciones. Siempre estamos planteando los problemas al revés. Al revés. ¿Y por qué lo planteamos así? Porque entramos en el juego del propio régimen. Que es que el régimen lo aprendió esto con la transición y le va muy bien. Y le va muy bien. En Cataluña hay libertad, no hay presos políticos. ¿Por qué ha habido elecciones? Joder, pues ha habido unas elecciones hace 4 días. Y con todo el morro, que te lo sueltan con el morro, ¿no? Con las instituciones ocupadas, con el ejército en la calle, con el 155, el Junqueras, el otro, uno es un exiliado que no puede venir. La moraleja y la consecuencia de esto, pues ya lo he dicho. Las elecciones son consecuencia de la libertad. Si no hay libertad, para mí no hay elecciones. No hay elecciones. Y habrá que derrotar al Estado. Califiquemos, que cada uno califique este Estado como quiera. Pero mientras este Estado, que se impuso a las fuerzas antifascistas y populares con una guerra, y que no va a soltar el poder por las buenas, ni con unas elecciones, ni con 2, ni con 3, ni con ganes el 51%, ni el 60%, ni el 99%. Le da lo mismo. Que le da lo mismo. Que le da lo mismo. Que tienen la sartén por el mango. Eso es el poder político, ¿no? Ellos tienen la sartén por el mango. Y el que quiera cambiar las cosas, primero tendrá que quitarles la sartén. Tendrá que quitarles el poder político y abrir un periodo constituyente. Imponer la libertad. Legalizar los partidos políticos, derogar la ley de partidos, derecho de manifestación, derecho de reunión. Se acabaron los juicios por enaltecimiento del terrorismo. Simplemente doblar la cerviz del Estado, es decir, romper, quebrar, destruir el Estado. Sin eso no se puede hablar de periodo constituyente. Nada más. Gracias. Como esta ya es la última intervención, solamente sería cuestión de plantear toda una serie de cuestiones que es en la línea de todo lo que se ha planteado hasta el momento. Una cuestión sería que es principal y fundamental porque dependiendo de la respuesta que se dé se van a plantear los objetivos que tenemos en estos momentos, y es lo que ya se ha venido hablando hasta aquí. Tenemos que hablar del régimen, hablamos del régimen del 78 o tendríamos que hablar del régimen fascista del 39, como la caracterización de todo este periodo como una continuación del régimen que se impuso en el año 39. Otra de las preguntas fundamentales sería ¿qué objetivo cumplió la transición? Como consecuencia de ello, la otra pregunta, que es la pregunta estrella, sería ¿es posible un proceso constituyente sin haber derrotado al fascismo? Y la cuarta pregunta sería, como consecuencia de esto, sería qué objetivos y qué tareas tiene que en estos momentos que abordar el movimiento. Cuando hablamos, es curioso que ahora se ha impuesto desde hace un tiempo a esta parte hablar para caracterizar el régimen actual, hablar del régimen del 78. Vale, régimen del 78 se le ha puesto un número y ni siquiera se le da una denominación, un calificativo. Los regímenes pueden ser un régimen fascista, puede ser dictatorial o puede ser democrático. El hecho es que se le pone un número que no se sabe muy bien, que es el corte, se supone que es el corte, hablar del régimen del 78, se supone que la Constitución, que es del 78, y que por eso estamos hoy aquí, en esta charla, hubiera sido un corte con todo el régimen anterior. Y esto significa, si partimos de este planteamiento, es como si pudiéramos reiniciar ahora mismo la situación que la habíamos dejado en ese punto. Partimos de que el régimen del 78 ha salido mal, se suponía que había que hacer una democracia, pero se ha visto que eso no se ha conseguido,
que ha sido la continuación de todo el régimen anterior, entonces que hay la posibilidad de hacer un reinicio del sistema con algo tan fácil como votamos una serie de partidos que serían los encargados de tomar una serie de medidas contra lo más descarado que estamos viendo ahora. Una serie de medidas contra la corrupción, una serie de medidas sobre la representación en las elecciones, que es lo que están negociando ahora, y alguna medida más a nivel económico y a nivel social. Bueno, este es el programa reformista de toda la vida y es el programa que nos están proponiendo desde Podemos hasta Podemos y sus congéneres, ¿no? Por otra parte, si partimos que lo que impera aquí y lo que ha imperado y lo que no ha habido ningún cambio es que sigue imperando el régimen que se impuso en el año 39, si seguimos manteniendo de que aquí hubo un frente popular que ganó unas elecciones y contra el cual se levantó el ejército fascista y terminó con ellos, y que esto, lo que ha venido después, es simplemente la continuación, está claro que el objetivo a plantear nada más que puede ser uno, o sea que es el terminar con ese régimen. Y los objetivos serían a plantearse los mismos que se plantearon en aquel momento. Uno de los objetivos del Frente Popular, y de ahí que el ejército fascista no se levantó contra la República, se levantó contra un Frente Popular que estaba transformando una república burguesa en una república popular, y eso es lo que hay que tener en cuenta. La república burguesa, hay que tener que la República del 31 tuvo un Casas Viejas, tuvo una insurrección asturiana con 3.000 muertos y 30.000 detenidos, la legalización de todas las organizaciones antifascistas y todos los sindicatos, el encarcelamiento de la Generalitat en pleno, o sea que esto no es nuevo, y la anulación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pues bueno, la prueba más palpable de que aquí seguimos hablando de lo mismo y de que estamos en el mismo punto y que no lo hemos dejado, es el programa que José Díaz lanzó el día 2 de julio del 35 haciendo un llamamiento al Frente Popular. Los puntos que recoge este programa son los siguientes: confiscación de la tierra de los grandes terratenientes, de la iglesia y de los conventos sin ninguna indemnización, para entregarla inmediata y gratuitamente a los campesinos pobres y a los obreros agrícolas. 2. Liberación de los pueblos oprimidos por el imperialismo español, que se conceda el derecho a elegir libremente sus destinos a Cataluña, Euskadi y Galicia. 3. Mejoramiento general de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, reconocimiento de los sindicatos de lucha de clases, amplia libertad de opinión, reunión, de manifestación y de prensa para los obreros, libertad para todos los presos revolucionarios. Este mismo programa le podíamos coger hoy porque ninguno de estos puntos se ha cumplido hasta el momento, en los 80 años. Si hubiera habido un cambio, no estaríamos hablando de estos puntos y no nos servirían estos puntos para seguir hablando ahora de cuáles son las tareas a abordar. Es que nunca hemos conseguido, ni en este país ha conseguido ninguno de estos puntos. Este programa no es un programa socialista ni un programa comunista. Esto es un programa democrático popular. O sea, es así. Y este programa democrático popular es el que sigue hoy pendiente de alcanzar. Cuando hablamos y aquí esto está ligado a lo que, entonces, ¿qué pasó con la transición? ¿Qué fue la transición? Pues bueno, la transición yo creo que es que, visto ya después de 40 años, no tendría que quedar ninguna duda de que la transición fue una maniobra para dar oxígeno a un régimen que estaba en las últimas. Y eso es una realidad. En ese momento estamos hablando de los años 75, 76, 77. El régimen se estaba enfrentando a uno de los movimientos de resistencia más fuertes, un movimiento obrero y un movimiento popular con una alta conciencia. No había una sola medida en este país que no tuviera una contestación,
pero estamos hablando ya no ya de las grandes luchas, que hubo grandes luchas, estamos hablando de que subían 50 céntimos el billete del metro y se montaba la de Dios es Cristo. Ahora, bueno, ahora ya te pueden subir, se subían las tasas universitarias y se montaba la de Dios es Cristo. Se hacían los convenios colectivos y era, todo el cinturón industrial de Madrid, de Barcelona y de las grandes zonas quedaban paralizados por las huelgas. Se está hablando de huelgas de solidaridad. Allí donde había una lucha y había una represión, había una contestación en el resto del Estado. Y daba lo mismo que fueran catalanes, que fueran vascos, que fueran de Madrid. Porque se sentían como clase. Que eso veremos otra historia que consiguió la transición, el de vaciarnos ideológicamente toda esa potencia que teníamos y toda esa conciencia. Ese era uno de los objetivos. El objetivo de la transición era terminar con ese movimiento de resistencia. 2. Había que modernizar el Estado. La forma de Estado era una forma de Estado obsoleta, y a nivel económico y a nivel a nivel militar y a nivel político tenían que modernizar y ponerse a la altura de Europa. Después había otro problema, la oligarquía tenía que entrar a participar como potencia de primera fila en todos los organismos militares y económicos. Y para eso tenía que haber, un cambio de régimen. No se podían presentar, con un régimen abiertamente fascista como había sido hasta ese momento. ¿Cuál fue la cuestión de la transición? Pues el papel de todos los partidos reformistas, el papel del PC, del PSOE y de otros muchos, fue legalizar ese sistema, legalizar esa continuación del régimen, darle esa carta de legalidad que no tenía. Y aquí hay una cuestión de que ahora seguro que con el tema de la Constitución vendrá, no, es que hubo una negociación entre la oposición, el régimen. Aquí no hubo negociación de ningún tipo. Aquí todos los partidos se plegaron, es que no abrieron ni el pico. Y si no, nos explica que tengamos todavía 200.000 muertos en las cunetas. Es que ni siquiera fueron capaces. Y eso no vamos a seguir con ello porque, ya se ha hablado por aquí de todas las medidas, de toda la cuestión de la memoria histórica, que no es cuestión de seguir con el tema. Y es importante, cuando estamos hablando del tema de si hablamos del régimen del 78, hablar del régimen del 78 es que hasta ponerlo en esa fecha es olvidarnos de que hubo un 77 donde se legalizaron todos los partidos, donde todos estos partidos que se legalizaron aceptaron la monarquía fascista, aceptaron la bandera fascista. Y también hay otro tema que es, en este país, las primeras elecciones se hicieron en el año 77 y el primer presidente democrático de este país fue el jefe del movimiento. Que eso es una cosa que ahora parece que es que, Adolfo Suárez aquí fue, el demócrata de toda la vida. Pues no, Adolfo Suárez se quitó la camisa azul y se puso una blanca. Y se convirtió de jefe del movimiento en presidente de un país supuestamente democrático. Si hablamos del 78, olvidamos también otros acontecimientos, como fueron el 27 de septiembre de 1975. El 27 de septiembre fueron fusilados 5 antifascistas. Para muchos esto fue como el fin de una época, de la época del fascismo. Para otros, estos hechos fueron el principio de la nueva época. El principio es un aviso a navegantes de que a todo el que no entrara por el aro de su legalidad nos iba a esperar eso, la represión pura y dura. Y de hecho los que continuamos la lucha y los que continuamos denunciando el régimen, nos esperó eso. Sabemos que eso continuó bajo las mismas formas anteriores. También sería olvidar una fecha como el 3 de marzo, porque si el 27 de septiembre fue un aviso a navegantes para el movimiento de resistencia, el 3 de marzo fue un aviso a navegantes para el movimiento obrero.
o entráis en la nueva legalidad, o entráis en los sindicatos y hacéis huelgas pactadas y hacéis huelgas con servicios mínimos y que ya para eso las hemos legalizado, o si no, vais a encontrar también la represión pura y dura, que es lo que se ha encontrado y que después se vio. O sea, las luchas, entre otras muchas, de la reconversión, solamente hay que acordarse de acontecimientos como los de Reynosa, Sagunto y todas las zonas, Escalduna y otras muchas zonas en que se saldó con más de un obrero muerto en los enfrentamientos. Hemos comentado algo sobre lo del movimiento obrero, como una de las cosas que trajo la transición es que durante la época de Franco se hacían huelgas, y una huelga era paralizar el sector de la producción en el que se hubiera declarado la huelga. Bueno, pues con la transición todo esto se legalizó y ahora las huelgas son huelgas pactadas, son huelgas con unos servicios mínimos que, bueno, los de Madrid ya habéis visto. El metro de Madrid funciona mejor cuando los maquinistas declaran huelga, porque los servicios mínimos son tan altos que funciona mejor cuando están en huelga que cuando no están. Eso es vaciar, digamos, un arma de lucha del movimiento obrero, vaciarla de contenido hasta hacerla completamente inútil. Las luchas que no pasan por ese filtro, las luchas que siguen siendo huelgas de paralización completa de los sectores en los que se declaran, tuvimos la oportunidad de verlo con lo que pasó con los controladores. Los controladores se les calificó de huelga salvaje. Bueno, yo creo que habría que cambiar los términos y empezar a hacer otras denominaciones. Eso era una huelga y las de servicios mínimos son huelgas domesticadas. Bueno, pues cuando pasó lo de los controladores, no hubo ningún problema. En un país democrático fue el ejército, tomó el control, se militarizó todo el servicio y se terminó la historia. Hoy todavía están pendientes están procesados y todavía está pendiente el juicio, que posiblemente les vayan a juzgar por sedición o por rebelión. Sedición militar. Sedición militar. El Código Penal militar. Por eso te digo que es militarizado. Porque claro, pero esto es lo mismo que pasó en la época de Franco. Militarizaron MT, Renfe, Bazán, los autobuses de aquí, bueno, los autobuses pues sí, de aquí. y el metro y no sé cuántos sectores. Bueno, pues en esta época seguimos con lo mismo. Si hasta ahora no han tenido que recurrir a esa medida, es porque hasta ahora no se había hecho una huelga de las características de los controladores. Cuando lo han hecho, pues ahí ha sido el ejército el que ha vuelto a tomar el control. Pero hay un aspecto todavía mucho más perverso que ha cumplido la transición, y que muchas veces no es un tema que se suele hablar de él. Es la despolitización y el vaciamiento ideológico que la transición ha traído. Ha habido una alianza entre el régimen fascista, los partidos revisionistas y los partidos reformistas para hacer un lavado de cerebro amplias capas de la clase obrera. Si no se hubiera producido, digamos, esta situación, si no hubiera habido esa desmoralización, es lo que hay, desencanto. Es el desencanto, es la desmoralización del movimiento, el de yo paso de política, el de todos los partidos son iguales, y mientras que el fascismo sigue haciendo política, nos las van metiendo una detrás de otra. Sin toda esta etapa, que eso sí que lo han conseguido, hoy hubiera sido imposible que se estuvieran dando situaciones como la que hemos visto, de situaciones como Cataluña. Cataluña, un pueblo luchando por una república, y hay todo un sector amplio que está, llamando a que se intervenga militarmente en Cataluña, apoyando a un régimen, a una monarquía fascista. Sin ese vaciamiento y sin ese vaciamiento y ese lavado de cerebro, lo que estamos viviendo hoy sería imposible. Y aquí es donde cobra plena actualidad la frase que dijo Lenin: si no avanza la ideología proletaria, avanza la reaccionaria. Y eso es lo que está pasando.
Y esto es un factor a tener muy en cuenta, porque una de las tareas importantes y decisivas es abrir el debate y rearmarse otra vez ideológicamente, porque si no, no vamos a ir a ninguna parte, porque ya estamos viendo, o sea, que es que no sabemos, o sea, ahora nuestros enemigos los consideramos nuestros amigos, y a los que teóricamente tendrían que ser, digamos, nuestros aliados y nuestros compañeros en la lucha, los estamos considerando los enemigos. Y esto es un aspecto importante. Ahora pasamos a otro tema, y es que para todos aquellos que caracterizan el actual régimen como un déficit de democracia, como si en algún momento hubiera sido democrático, vamos a dar algunos datos para venir a demostrar lo que hemos vivido. En este país, en ningún momento se ha hecho ninguna depuración del ejército fascista, no se ha hecho ninguna depuración de las fuerzas represivas, ni de los carceleros. No solamente es que no se ha hecho ninguna depuración, es que han seguido subiendo su escala ascendente. O sea, es que ni siquiera han dicho, mira estos que malos son, los vamos a apartar un poco. No, aquí siguen siendo los mismos que estaban antes, han ido subiendo. Lo que pasa es que, bueno, ya algunos se han muerto, pero vamos, han continuado los siguientes. Otra de las cuestiones es que no se ha derogado ninguna sola ley fascista. No ha habido ninguna derogación de las leyes fascistas. Se han cogido las leyes fascistas y lo único que se ha venido es, dependiendo de la situación, ir aumentándola. ¿Qué se necesita? La ley de seguridad ciudadana, la ley de partidos y legalización de partidos. La ley Mordaza, la próxima que van a poner, que es la ilegalización de los partidos independentistas. Todos aquellos que lleven en su programa la independencia va a ser la siguiente. Bueno, y a todo esto se viene, se han ilegalizado partidos, se han ilegalizado organizaciones antirrepresivas, se han ilegalizado coaliciones electorales. Bueno, en el País Vasco yo creo que coaliciones electorales yo creo que han ilegalizado, si no han legalizado algo así como 20 en todos estos años, no han legalizado ninguna. Ha habido cierres de revistas, cierres de radios, de periódicos, de centros culturales. No ha habido un solo día en este país en el que no haya habido un preso político. Estamos hablando de que en el año 78, cuando hablamos de esa ruptura del régimen, que aquí ha habido como si hubiera habido un cambio de algo, había algo así como cerca de 200 presos políticos. Militantes del PCR, los Grapo, Abertzales y de otras organizaciones, algunos anarquistas. Estamos hablando de 200, estamos hablando de 341 personas asesinadas desde el año 76 a 1981 por los cuerpos represivos. Estamos hablando de 89 personas asesinadas por grupos parapoliciales. O sea, es que estos son los datos, digamos, son a nivel que, bueno, que podíamos seguir dando datos de lo que se ha vivido durante todo lo que se ha llamado la transición democrática. Si a esto se le puede llamar democracia, si a esto no se le puede llamar continuación del régimen del 39, del que no hemos salido, desde el que todavía no hemos salido, entonces, bueno, es que claro, habría que ver de qué democracia estamos hablando y qué es una democracia. Entonces, bueno, aquí la cuestión es, y volvemos otra vez a lo del régimen del 78, no es si en un papel están recogidos una serie de libertades o no. La Constitución fue aprobada el 6 de diciembre de 1978. Bueno, pues el 7 de diciembre fue aprobada la ley antiterrorista, por la cual los 3 días de detención que quedaban recogidos en la Constitución se transformaron en 10 y quedaron anuladas para todos los que fueron acusadas del delito de terrorismo, quedaban anuladas todas las garantías jurídicas y todas las libertades. La prueba de si existen, o no existen unas libertades, es cuando las ponemos en práctica. O sea, ahora alguien habla, dice,
termina, o sea, está claro que el primer sitio donde va a terminar es en la Audiencia Nacional. O sea, esa es parada y fonda y después en la cárcel. O sea, es que si no hemos hecho uso de esas libertades, dice, vale, pueden mantenerla, wow, somos demócratas de toda la vida. La cuestión es cuando el pueblo catalán quiere hacer uso, digamos, del derecho a autodeterminación y nos encontramos lo que ha pasado. Cuando alguien quiere hablar y dicen, yo no estoy de acuerdo con todo lo que estoy viendo y ¿dónde termina? En la Audiencia Nacional y así un largo etcétera. De momento, ahora mismo, por el delito, bueno, ya lo delito de odio, estaba claro que era para grupos, digamos, perseguidos, y se ha terminado que ahora son la policía, la perseguida y la Guardia Civil. O sea, es como ellos hacen la ley y la retuercen de tal forma que la hacen a su servicio y para su servicio. Ahora no sé, uno de los catalanes, ¿cuál es el último? Que dice que es que el informe de la Guardia Civil, que es de risa, porque le hace una... Y claro, nosotros que llevamos toda la vida con los informes de la Guardia Civil, que dicen, no, es que uno dice, entonces lo que ha dicho, él piensa, entonces ellos deducen, y entonces, bueno, vamos, no te meten la muerte de Manolete, bueno, pues te la meten la muerte de Manolete y de alguno más que haya habido por ahí. La de Kennedy. Y la de Kennedy también, y alguno que quede por ahí, que quede suelto. La cuestión aquí, lo que volvemos a plantear otra vez, es que esto no es una cuestión de déficit de democracia, ni siquiera de que tengamos un gobierno del PP, sino que esto es, digamos, una cuestión de que es la continuación del fascismo y que aquí el déficit de democracia lo tenemos desde el año 39. Y esto significa que mantener otra cuestión que no sea esta, sería que hay posibilidad otra vez de una segunda transición, de que es posible una segunda transición, y una segunda transición tendría el mismo objetivo que la primera transición, dar oxígeno a un régimen que está cada vez más acorralado. Y eso es una cuestión que hay que tener en cuenta, Se le ha dado oxígeno durante 40 años. ¿Qué vamos a darle? ¿Otros 40? ¿Otros 20? Es que ese es lo único que se plantea desde una posición de reformas. O sea, es que aquí ya no queda ninguna reforma que hacer. Es que aquí, bueno, aquí lo que se está planteando es que aquí hay que romper con el régimen fascista. O sea, es la única que nos queda. Y ahora la otra gran pregunta. ¿Es posible un proceso constituyente sin haber quebrado al fascismo, al régimen fascista? Bueno, pues nosotros pensamos que no. Pensamos que la democracia ya hemos visto, o sea, si alguien necesita ver de lo que da de sí, ya hemos visto en Cataluña, hemos visto cómo ante un referéndum que han convocado se les ha aplicado el 155, hemos visto cómo todos los partidos independentistas catalanes, en un gesto de buenísima voluntad, se han presentado a las elecciones en unas condiciones con una aplicación del artículo 155, han ganado las elecciones y el artículo 155 sigue implantado. Los presos siguen en la cárcel, el presidente sigue en el exilio, y no solamente es eso, sino que siguen habiendo nuevos procesamientos y nueva gente sigue viniendo por la Audiencia Nacional. Eso es la democracia. Es que no es posible hablar ni de proceso constituyente ni de ninguna ruptura si antes no hemos quebrado al fascismo. Aquí solamente podemos hablar de proceso constituyente cuando hayamos quebrado al fascismo, la hayamos derrotado, hayamos proclamado una república popular, hayamos creado de esa república popular salga un gobierno popular que sea el representante de todos los sectores populares, que garantice unas elecciones libres a una asamblea constituyente. Es que no hay más camino. Entonces, esto es a largo plazo, ¿no? Y a corto plazo, ¿qué hacer, no? ¿Cuál es el objetivo? Pues nosotros a corto plazo solamente vemos un objetivo. Es
Nosotros, frente a toda la avalancha represiva, solamente tenemos una cosa que oponer, y es la unidad. Y la unidad no estamos hablando, como decía Elena, ni de grandes masas, porque no es cuestión de unir a muchos. Aquí la cuestión es de unir a la gente con un objetivo claro y un programa claro. Ese es el objetivo. Tampoco la unidad es una declaración espectacular, con un gran artificio, en que un montón de partidos firman una declaración. No, aquí estamos hablando de la unidad. Estamos hablando de la unidad con un objetivo claro. Estamos hablando de fortalecer el movimiento de resistencia. Estamos hablando de un programa, de elaborar un programa democrático popular. Y sobre todo, estamos hablando de luchar por ese programa. Estamos hablando de la unidad de la clase obrera, de los sectores populares y también de todos los pueblos del Estado español. Ojo, si algo se ha demostrado es que ellos no pueden alcanzar su independencia ni su derecho a autodeterminación sin la lucha del resto del Estado, pero nosotros tampoco podemos alcanzar la destrucción del Estado sin la unión de todos los pueblos. Y bueno, el camino no es fácil, no es un camino de rosas, pero aquí sí se podría decir aquello, pero es lo que hay.